gran parte de las enfermedades que podemos llegar a sufrir a lo largo de nuestra vida están relacionadas con la alimentación, con cómo comemos y qué comemos. Me encanta la gente más joven en este momento porque tienen una conciencia sobre su salud mayor a la que teníamos en mi generación, ¿no? Comparativamente. Esa conciencia de salud yo creo que es una oportunidad para la industria alimentaria para empezar a transformar la alimentación. Un consumidor que va al supermercado y tiene 2 cajas de aguacates o 2 cajas de plátanos o El 2 origen, cajas de arándanos, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien que no entiende esa diferencia, ¿no?, entre qué significa consumir ese producto que viene de cualquier país y el que viene de Europa? Es mucho más fácil consumir alimentos transformados no saludables a precio bajo que alimentos frescos, naturales, porque comparativamente el precio es más alto. Pero ¿cuál es el alimento que debes consumir? Yo creo que aquí tenemos que hacer una labor educativa importante. Yo fíjate que ya ni visualizo eso, te voy a decir lo ¿No? que visualizo. Visualizo un sensor que voy a llevar, que me va a ir midiendo todos mis biomarcadores, me va a decir qué nutrientes requiero y con eso me va a decir lo que tengo que comer. Y la dosis exacta, a lo mejor. Te doy la bienvenida a Impacto Futuro, un espacio en el que hablamos con personas que nos inspiran y que están trabajando en soluciones para transformar la sociedad, buscando esas soluciones para los grandes desafíos globales. La alimentación es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Es un sector que tiene un impacto directo en la economía global, en el clima y también en nuestra salud. Si revisamos algunos de los datos más relevantes, sabemos que es un sector responsable de aproximadamente un 25% de la huella de carbono a nivel global, cuando cada día desperdiciamos un 30% de los alimentos que se producen. Estos datos, si los ponemos en relación con la población mundial, tenemos que pensar que en 2050 seremos en torno a 10.000 millones de personas. ¿Cómo podemos abordar todos estos grandes desafíos de forma conjunta y dónde está la solución? De esto hablaremos hoy en Impacto Futuro. Por otra parte, nuestra civilización necesita alimentarse. ¿Cuáles son los grandes retos que abordamos para transformar el sector alimentario? ¿Cuáles son los alimentos que tendremos en el futuro? ¿Cómo tiene que prepararse el sector y qué puede esperar el consumidor de estos cambios? Además, ¿qué líderes o qué cambios en el liderazgo tenemos que tener para el nuevo modelo de alimentación? Yo soy Mónica Chao y esto es Impacto Futuro. Carolina, bienvenida y gracias por acompañarnos en Impacto Futuro hoy. Muchísimas gracias, Mónica, un placer estar con vosotros y la verdad que estoy súper ilusionada de poder contar algo de lo que podemos ayudar al tema ambiental. Bueno, es que tú trabajas, Carolina, en uno de los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad, transformar el sistema alimentario. Porque cuando hablamos de alimentación parece que hablamos de supermercados o que hablamos de recetas de cocina o de restaurantes, pero para que todo esto pueda estar a nuestra disposición, detrás está lo que tú haces, la innovación y la investigación. Totalmente. Cuando hablamos de cadena alimentaria, es verdad que lo más fácil es decir, pues lo que vemos, ¿no? Lo que es tangible, un supermercado donde compras un alimento. Pero detrás de ese alimento hay un montón de agentes de cadena, el propio supermercado, el transporte, la propia producción, los recursos de agua, la energía y, como bien dices, la ciencia o la investigación que hay detrás para producir tecnología o diríamos recursos que ayuden a producir alimentos. Entonces, la cadena alimentaria involucra un montón de agentes, de stakeholders, que tenemos que lograr ser eficientes y cada uno aportar pues, nuestra parte, ¿no?, de valor en el desarrollo del alimento. Vamos a hablar de tu organización, una organización líder no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. ¿Qué es ASTI y en qué áreas estáis trabajando en torno a la alimentación y a los sistemas alimentarios? Bueno, ACTI o ASTI, como lo decimos aquí en el País Vasco, es un centro tecnológico, somos una fundación sin ánimo de lucro que llevamos más de 40 años trabajando en, diríamos, impacto real desde el conocimiento científico, ciencia aplicada a resolución de retos globales que, ya digo, que desde hace más de 40 años transversalmente tienen que ver con la sostenibilidad en los campos en los que estamos, océanos, pesca y alimentación. Somos más de 300 personas.
la mayor parte de científicas y científicos, expertas y expertos en diferentes campos de investigación, y luego personas un poco más que nos dedicamos a intentar llevar la ciencia a resolución de problemas de mercado. Desde vuestra organización y el trabajo que hacéis, ¿en qué desafíos en concreto ayudáis a las empresas para generar este cambio sistémico? Bueno, dependiendo el campo de aplicación, por resumirlo, básicamente trabajamos en conocimiento, en tecnología, en aplicar ese conocimiento a una tecnología que sea tangible a un proceso productivo, en el entendimiento un poco de lo que serían tecnologías más de futuro, como la biotecnología, para entender si podemos cambiar la manera de producir alimentos, nutrientes o lo que necesita la cadena alimentaria, y sobre todo siempre con tres elementos en nuestra visión: sostenibilidad, salud y, diríamos, el carácter social de cómo se construyen las soluciones. Social desde el punto de vista de que sean para todas las personas. ¿Nos puedes contar algún caso de transformación en el que hayáis trabajado o que estéis trabajando que signifique, ¿no?, ese cambio del que nos estás hablando en la transformación en algún punto de la cadena de suministro? Bueno, yo creo que, por ejemplo, pensando en eficiencia, ¿no? En la cadena de transformación pesquera, por ejemplo, en las conserveras, es una producción de alimento que consume mucho recurso hídrico, ¿no? Diríamos, mentalidad de sostenibilidad aplicada al proceso de eficiencia, es decir, de utilizar mejor el agua en ese proceso productivo, incrementa las mejoras diríamos, en impacto de huella de carbono importante, pero también en ahorro. Em, Creo que un mindset o una mentalidad que tenemos que incorporar desde parámetros de sostenibilidad es que la sostenibilidad es una medida de ahorro también para las empresas, que quizás por filosofía o estrategia no la incorporan, pero cuando entienden que además va a incorporar economías de escala en sus procesos, es otra manera de entrar, ¿no? Entonces, obtenemos ahorros entre el 15 y 30% de recurso de agua, que además diríamos que repercute en menor residuo y menor contaminación. Una vez que ya lo entienden, es fácilmente aplicable. O sea, lo más difícil en innovación siempre es que haya una primera empresa que quiera apostar por tangibilizar esa innovación, porque luego detrás es un caso de éxito que el resto entiende fácilmente, ¿no? En la industria, por ejemplo, de valorización, pues, ¿qué hacemos con los pozos de café? Pensar en si somos capaces de dar segundos y terceros usos a los residuos es una manera de devolver economía a la propia cadena. Y con esos ejemplos que nos das, hablamos del proceso, ¿no?, de fabricación o de distribución. En lo que se refiere al alimento en sí, al producto, ¿ahí hay oportunidad de hacer innovación? Uf, una barbaridad. Y yo creo que además aquí es donde más impacto tienen las tendencias y creo que también los diferentes grupos poblacionales de consumo que tenemos. Mira, la industria de alimentación de los 80, con las variables que tenía, hizo lo mejor que podía, ¿no? Pero no se hacía una reflexión tan profunda como se hace ahora en materia de qué ingredientes estás incorporando al producto, qué conservantes, qué aditivos. Todo lo que tiene que ver con cómo hacemos ese alimento, cómo hacemos esa receta, si me permites, es algo que ahora la industria alimentaria está poniendo el foco máximo en innovación. Los nutrientes deben ser mucho más adecuados para la salud de las personas. Gran parte de las enfermedades que podemos llegar a sufrir a lo largo de nuestra vida están relacionadas con la alimentación, con cómo comemos y qué comemos. Por tanto, la innovación en la producción de alimentos, en lo que es el producto, está basada en cómo hacemos esa composición de materias primas, ¿no? Y luego esto ocurre, nos comentas esto y además, y paralelamente, el sector de la alimentación es muy criticado precisamente, ¿no?, por quizás se le achaca que puede no estar pensando en la salud de las personas, la calidad de los nutrientes, los aditivos. ¿Tú sí ves una transformación hacia un sector de la alimentación más saludable y que piensa más en la salud de las personas? ¿Hay esa transformación real?
Pues yo diría que en este caso, a diferencia de lo que hablábamos antes de sostenibilidad, lo que tiene que ver con salud, yo creo que de las dos vías, tanto los consumidores están demandando opciones más saludables, podríamos debatir mucho qué es salud y qué no es salud, y la industria también está intentando hacer productos más clean label, ¿no? Más etiqueta limpia, menos complejos en lo que son los ingredientes o el descriptivo que puede leer una persona. Entonces, sí es verdad que yo creo que aquí la, las agencias de seguridad alimentaria han hecho una labor muy buena en intentar que cada vez que etiquetemos un alimento lo hagamos por su composición real y no por claims de marketing, ¿no? Eso ya ha obligado a la industria a que si yo digo que esto es bueno por tal, realmente el producto lo tenga que tener. Entonces, la innovación aquí ha ido avanzando, yo diría, de una manera Claro. Quizás más buena. un sector que esta regulación, a estar tan regulado, ha marcado mucho ya, la regulación ha sido un driver Sí. para esta innovación. La innovación va siempre antes que la regulación y especialmente yo diría que nosotros a nivel europeo somos cautelosos con la regulación, a diferencia de como pueden haber otros países, ¿no? Estados Unidos tiene una regulación completamente distinta en materia de etiquetado y de ¿Más seguridad, exigente o menos? Menos exigente. menos exigente que la europea. Por tanto, la innovación llega a mercado antes porque la regulación te permite llegar. Entonces, bueno, aquí Europa un poquito más lento, pero es verdad que vamos más sobre seguro, con mayor conocimiento del efecto de ese alimento Vamos en la más salud, lentos en la innovación en en Europa que mercado, en en mercado, mercado, en mercado. en mercado. A nivel científico, o yo diría, si hablamos de España o si hablamos de País Vasco, España somos uno de los países más punteros en Europa en innovación alimentaria. O sea, además de ser los principales productores, porque en algunos alimentos somos de los primeros exportadores, es verdad que tenemos un tejido científico-tecnológico muy potente. Más de 60 centros tecnológicos que trabajan sobre diferentes aspectos de alimentación y en ese sentido somos muy punteros. Comentas un poco las diferencias que hay de, ¿no? de Europa a otras partes del mundo, en un mundo tan globalizado, con estas innovaciones que vienen de otros mercados. ¿Qué rol puede jugar España, las empresas españolas en este contexto global que comentas, conectado con diferente velocidad en la innovación? Bueno, yo aquí voy a diferenciar lo que es importar de exportar, ¿no? Nosotros en España competimos con productos que tienen una legislación menos restrictiva, y si hablamos del mundo pesquero, en Europa para pescar tienes una legislación, y si hablamos de productos que vienen diríamos, de otros centros de producción pesquera asiáticos, por ejemplo, tienen otra legislación. Entonces ahí no competimos a igualdad de Y ese producto condiciones. puede entrar en el mercado español, o sea que Perfectamente. nosotros, no sé, una merluza que compramos en un mercado español cumple una regulación europea, pero el que compramos congelado en el supermercado, que puede venir del Pacífico, no ha seguido ese estándar. Depende quién lo haya pescado, de dónde venga la bandera del barco, la legislación aplica de una manera menos restrictiva o más restrictiva. Si hablamos de alimentos que podemos importar en materia, yo qué sé, frutas tropicales, por decir Sí. alguno, ¿no? Quizás en materia de cómo se han producido en esos países no tiene nada que ver como lo que exigimos que se produzca en España, en el sur, ¿no? Un aguacate aquí o un aguacate allí. En materia, no competimos a igualdad de restricciones de uso de fertilizantes, de materias de restricciones de pesca, de producción de alimentos, de uso de ingredientes, no es igual, pero el consumidor tampoco lo conoce. Eso desde la importación. Desde la exportación, nosotros exportamos de acuerdo a cómo nos dejan producir, por tanto, nuestros costes de producción no van a ser similares a la entrada de esos productos en esos países. Entonces, es verdad que la única manera de conseguir dar valor a lo que hacemos en España en producción de alimentos va precisamente por poner de relieve la calidad, la innovación, el valor ambiental sobre el cual estamos produciendo y la seguridad alimentaria de producción de esos alimentos. Mira, justo el ejemplo que has puesto en productos frescos que no llevan etiquetado ni packaging es una de las maneras más difíciles de dar a conocer esto, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del plátano de Canarias como ejemplo. Creo que el esfuerzo que ha hecho Canarias en poner
diríamos, en valor ese producto y en diferenciarlo. Cualquier persona que tú le digas plátano de Canarias, en su imaginario va a pensar que es un producto de calidad, mejor, producido de alguna manera y de un origen concreto. Ese valor, diríamos, de marca que ha conseguido sobre un producto genérico es quizás lo que tenemos que hacer. No tenemos que ir a un etiquetado, porque entonces diríamos, sería restarle diríamos, valor, sostenibilidad, le estás poniendo un packaging a algo que no necesitas, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante desde lo que sería marca España o marca Basque Country o gastronomía, en poner en valor la diferencia de la calidad de lo que nosotros estamos produciendo. Es que tenemos un lujo, ¿no? O sea, que tenemos a nuestra disposición un producto con una calidad superior a la que existe en otros mercados, que esto al final redunda bueno, nuestra salud y también un poco en el paisaje que tenemos en Europa, ¿no? Porque Claro, también el sistema alimentario define cómo es el paisaje de alguna total, medida, ¿no? total. El- Y que nos eligen también por eso. O sea, yo creo que hay que ser consciente de que desde fuera se nos elige por nuestra calidad gastronómica, por la frescura de nuestros alimentos. Eso cualquier turista es capaz de describirlo. Por tanto, ¿por qué no somos capaces de ponerlo en valor en las marcas de producción españolas o vascas, ¿no? Creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo marketingiano Ya, desde las variables de diferenciación. porque tú crees que el consumidor entiende o valora ese esfuerzo del Consumidor sector. nacional, Sí. hombre, yo creo que Bueno, y no sé si hay alguna diferencia entre el consumidor nacional y el consumidor norte de Europa, americano. en materias de consumo hay mucha diferencia entre lo que comemos y cómo consumimos, qué tanto, si sabemos o no sabemos cocinar, hay mucha diferencia incluso en Europa, ¿no? Que esto es lo que no sé si lo habéis comentado previamente, pero em, el saber cocinar es algo que vamos a ir perdiendo y nos Mm, vamos a ir igualando a otros países. Cuando tú ya no sabes cocinar, empiezas a saber menos de los alimentos y de la calidad de los alimentos. claro. Entonces, nos iremos No sabes cómo igualando. eran, solamente Claro, los ves en la, claro. ¿no? Cuando suelen decir que hay muchos niños que piensan que la leche viene pues es verdad, si nunca has tenido ese conocimiento de dónde provienen los alimentos y cómo se hacen los alimentos, lógicamente no vas a diferenciar ese valor, ¿no? Pero sí vas a distinguir, porque algo maravilloso que tenemos es el registro organoléptico y eso está en nuestra memoria. Entonces, la medida que seamos capaces de trasladar esa cultura gastronómica, pues la iremos manteniendo. Pero tú piensas, Carolina, que vamos más hacia mantener nuestras formas tradicionales, alimentos, cocinar, la cultura gastronómica y todo lo que está alrededor, o que vamos más hacia comida rápida, ultraprocesada. ¿Cómo tú desde el área de innovación y con todos los insights que seguramente tienes de los mercados, hacia dónde crees que va el futuro? Va al convenience, 100%, pero una cosa no está reñida con la otra. Yo creo que somos capaces de hacer alimentos con una variable de solución rápida que sean saludables, buenos y ricos. Eso estoy convencida porque se puede hacer. ¿Y de qué depende? ¿Qué hay que hacer para De lograrlo? apuesta. Esto depende, nosotros no somos, diríamos, un país que ame la innovación en producto. España, aunque seamos productores, mucha de nuestra innovación está en Europa, no está en España, y es porque quizás el mercado de distribución de alimentos es un mercado de precio bajo. Y no quiero decir con esto que no tengamos que vender alimentos asequibles, buenos, pero es verdad que la alimentación tiene un precio. Me encanta la gente más joven en este momento porque tienen una conciencia sobre su salud mayor a la que teníamos en mi generación, ¿no? Comparativamente. Esa conciencia de salud yo creo que es una oportunidad para la industria alimentaria para empezar a transformar la alimentación. Hoy no hay una persona joven que tú no vayas a hablar con ella y te diga, sí, yo quiero alimentos más frescos, o quiero un pokeball, o quiero más proteína. Tienen un discurso, aunque no sea completamente perfecto desde la nutrición, empiezan a ser más conscientes de lo que comen. Y a la hora de tomar esas decisiones también hay mucho debate, si menos carne, menos leche, más eco, no eco, leche de soja. Tú que estás en innovación y oyes este debate, ¿qué recomendación das, si es que se puede dar alguna, o cuál es tu valoración?
No, y lo primero, yo no creo que hay que demonizar. Me parece que el sector cárnico, pobres, han sido súper demonizados y esa no es la clave. O sea, precisamente yo creo que en Europa se consume cada vez menos carne en el hogar. La solución está en balancear con otras proteínas más vegetales, como has apuntado. Quizás yo tendría debate sobre la soja, ¿no? De si es más sostenible que otras, pero creo que está en balancear tu dieta, es cierto, y en consumir otro tipo de alimentos. Lo eco, no eco, otro debate, pero es verdad, me gusta más hablar de producción local. Creo que la huella puede estar más en si somos capaces de consumir productos de temporada cercanos. Creo que estamos contribuyendo bastante, no solamente desde el impacto ambiental, sino del desarrollo de economías, de empleo local. O sea, al final, en la medida en que somos conscientes de lo que genera la producción de un agricultor que tengas cercano, estás contribuyendo también a la variable social del punto de vista sostenible, que sostenible tiene que ser económico Mm. también, otra vez. Si nos ponemos en el futuro, de aquí a unos años, ¿cómo pinta? ¿Cómo va a ser el dibujo del sector de la alimentación? Con tantas personas en el planeta Tierra consumiendo tanta carne, con su nivel de vida más alto, ¿hacia dónde va el sector? Pues mira, si no hacemos nada, va un desastre, porque ¿No podemos habrá recursos? ¿Acabaremos los claro, recursos? si no hacemos nada, vamos a una guerra de alimentos, porque el cambio climático va lógicamente, a producir unos movimientos migratorios importantes, precisamente por falta de alimentos. Esto, la gente que es negacionista, pues digo, pues hay suficiente evidencia. ¿Hacia dónde va? En este momento, yo creo, y soy súper optimista, hay mucha conciencia desde el consumidor. Yo creo que cada vez más, no hablo de nuestra generación, quizás hablo de generaciones mucho más jóvenes, que son más conscientes sobre el impacto de su consumo, aunque sean contradictorias, porque luego podemos, no voy a hablar de marcas, pero le damos a un clic y generamos una huella tremenda en un producto mínimo, ¿no? Pero creo que estamos generando unos cambios y unos movimientos distintos en el consumo de alimentos. Sí es verdad que vamos a consumir otro tipo de alimentos, obligatoriamente. Quizás no Porque no va a vamos. haber los mismos alimentos Exacto, dentro de 10 años. exacto. No va a O haber, desde luego no para todos. no, a ver, hay una tensión sobre la masa de peces importante, Claro, pues es que, Carolina, lógicamente. la gente yo creo que no conoce estos datos, ¿no? Cuando se habla de que ha desaparecido el 60% de los individuos, ¿no? de animalitos que están en el mundo, claro, esos animalitos son los peces que pescábamos Especies en general. no, o sea, que esa pérdida de biodiversidad y de riqueza del medio ambiente directamente va a menos alimentos disponibles. Pero nos va a obligar a consumir otros alimentos. Quiero decir, igual yo en mi niñez no consumía semillas de chía, sésamo, lino, no estaban dentro de mi discurso Sí. de compra, ¿no? Sin embargo, ahora estamos consumiendo otro tipo de alimentos que nos van a dar unas características de nutrientes que nos van a permitir estar activas, con energía, alimentadas. Vamos a tener que descubrir diferentes variables vegetales para seguir consumiendo. Y la investigación y la ciencia está en desarrollo de alternativas proteicas. Debemos trabajar sobre la soberanía alimentaria y sobre la educación de los alimentos. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Ser capaz de alimentar a tu propia población. Que esto conecta con lo que decías de la parte local, ¿no? O sea, cómo De conservar o de estudiar maneras de producir diferente. Yo creo que Holanda ha hecho una gran innovación agraria con mucha tecnología para ser capaz de producir con métodos mucho más eficientes la necesidad de recursos que tiene en materia de vegetales, ¿no? Tiene unas producciones de tomate las más eficientes del mundo, entonces utilizando menos recursos y a través de desarrollos tecnológicos. Nosotros vamos a tener que hacer esto, o sea, no hay otra manera de hacerlo y si tienes oportunidad de viajar a Marruecos te vas a dar cuenta que tenemos aquí a la vuelta un ejemplo enorme de cómo se produce vegetales, todo lo que sería verduras y fruta, casi sin agua. Y todo esto es gracias a la innovación tecnológica. Hay que aplicar otras maneras de hacer alimentos sin seguir desgastando al nivel que hemos venido haciendo. ahí, hablando de las empresas, conectando con lo que comentabas de Holanda, en Marruecos, en algunos casos también en Murcia, Sí. en Almería, se está cultivando ya de otra forma.
se están aplicando tecnologías para cultivar de otra forma, ¿no? Y para intentar trabajar, sobre todo, uno de los recursos más ineficientes en el sur de España es el agua, o sea, el uso del agua y el cómo distribuimos el agua, ¿no? Y ahí hay grandes empresas que están haciendo temas súper pioneros en cómo lo están utilizando. Yo ponía antes el ejemplo de Holanda porque la agricultura vertical, yo no soy experta en agritech, pero la agricultura vertical es mucho más eficiente porque es más precisa, utiliza menos suelo, es más precisa en toda la información que te da para realmente darle las horas que necesita de luz el tomate, utilizar el recurso que necesita de agua, digitalizar todo ese proceso para que seas mucho más eficiente en esa producción con menos espacio. Entonces, esto que vemos a veces de ciudades del futuro, donde los edificios de arriba tienen un huerto, es que lógicamente vamos a llegar a esa solución, porque vamos a tener que tener Sí. lo mismo que hoy Todas tenemos las nuevas calefacción central o Sí, todas las nuevas ciudades que se están haciendo en Middle East, ¿no? Que sí. tienen planeados cultivos verticales para alimentar a esas nuevas ciudades, ¿no? Incluso en Baja California tienen también ejemplos de casas autoeficientes desde Mm. el uso del recurso, pero también en cómo produces tu propia huerta. O sea, que hay muchos ejemplos en el mundo ahora mismo que son muy pioneros en lo que puede llegar a ser el futuro. Ojalá nadie, yo por lo menos no soy tan futurista ni visionaria, pero está claro que tenemos tecnologías que son mucho más escalables y aplicables en agricultura, en pesca, en descarbonización, en la medida que vayamos avanzando en esto. Entonces, las empresas que necesitan, pues hombre, lo primero, conocimiento. O sea, tengamos en cuenta que hay 10 multinacionales que controlan la cadena de alimentación del mundo. El resto son pymes, mini pymes y empresarios agrónomos chiquitines. Estas empresas requieren saber y para ello tenemos que hacer el conocimiento entendible. Desde la labor que yo, por ejemplo, hago en el centro tecnológico, esa es una, ¿no? O sea, que la gente entienda dónde tiene sus mejores parámetros de eficiencia. Ayudarles con tecnología de digitalización, pero además le tienes que dar un incentivo económico, porque la innovación requiere inversión. Y si no hay un incentivo económico o una colaboración público-privada por sectores que ayude a través de empujes de financiación a estos sectores, pues va a ser difícil que se haga el cambio. La alimentación está en la base de la pirámide del futuro del ser humano, ¿no? Es un sector esencial. Y a mí siempre me gusta recordar que todo se paró en el momento de la pandemia, ¿no? Pero lo que no se podía parar era alimentarnos. Entonces, es un sector esencial. ¿Qué pasa si ese sector esencial empieza a fallar? Tenemos realmente un problema importante a nivel de sociedad. No es reversible si no hacemos algo por cambiar esos gases de efecto invernadero. El cambio climático no es reversible si no cambiamos nuestros patrones de distribución y consumo y, lógicamente, la degradación del planeta lleva a menos producción de alimentos. Entonces, es cierto que siendo un problema, hay muchas soluciones ya puestas en marcha y yo soy súper optimista. Y ya te digo que yo la capa de jóvenes le tengo la mayor fe del mundo, porque es verdad que comen menos, comen distinto y están dispuestos a pagar. Están dispuestos a pagar. Igual que pagan por un móvil 1.800, 700 euros, están dispuestos a pagar por un pokeball, que es una ensalada con topping, 10, 12 euros. Y el sector lo está viendo así, el sector ve que el consumidor sí va a primar al futuro, porque digamos aquí tenemos dos variables, ¿no? Cómo las empresas están aplicando las tecnologías, que bueno, que lo que nos comentas tiene que ver con las eficiencias de coste, de recursos, ¿no? Y de poder tener realmente lo que se necesita para producir, y es que además el consumidor puede primarlo o lo va a primar, ¿no? Sí, lo que pasa que el consumidor, todas las personas, todos los consumidores, entre la que me incluyo, necesitamos un relato, necesitamos una historia en la que creer, ¿no? Necesitamos algo, no nos gustan las historias pesimistas. Por eso yo quiero reforzar la historia, recoger la cultura, recoger la gastronomía, recoger España como gran productor de alimentos y hacer como un efecto llamada mucho más positivo de qué podemos hacer como país para que esto funcione de otra manera, atendiendo a las tendencias. O sea, todo tiene que ser más conveniente, más fácil de preparar, porque hay una teoría por ahí que las cocinas van a desaparecer, ¿no? Pues De seguramente las sí, casas te de las refieres. casas. Sí. Seguramente sí, va a ser un espacio, pues igual que la fresquera antes existía y Bueno, en luego muchos países asiáticos no tienen cocina, ¿no? Comen entre que siempre no tiene sí. espacio y Mm, demás, es verdad, y hace mucha comida mm. de to go, ¿no? En el paso.
pero es verdad que hay cosas que van a obligar a esos cambios también, ¿no? Y luego la tecnología o la vida de los productos, donde aquí hay que hacer mucho esfuerzo todavía. No hay mucha solución para hacer un producto fresco, delicioso, de calidad, que dure 3 meses. Eso todavía no lo tenemos. Quizás en este último año y lo que está por venir, la inteligencia artificial va a cambiar, va a acelerar estas nuevas formas de producción o de innovar. Uf. La IA, lo que pasa, em, la IA es una locura lo que están haciendo todas las empresas y todos nos estamos volviendo locos con el uso de la IA. Pero es cierto que la IA, además de hacernos mejores profesionales, hacernos más eficientes, nos ayuda a ser más precisos. Entonces, el uso de la IA, desde el punto de vista de modelos predictivos, de hacer un machine learning más ajustado en producción, nos va a ayudar, nos va a acelerar, indudablemente, como lo Con todo está el tema de haciendo. datos que Claro, comentabas antes, ¿no? De cómo ajustar los claro. riegos, el riego, el fertilizante. Exacto, va a ser capaz de que lo que igual antes necesitábamos más personas, pues a través de agentes desarrollados, a través de inteligencia artificial y diríamos de codificación, seamos capaces de hacer las cosas más rápido, más eficientes y más precisas. Desde el punto de vista de puestos de trabajo, bueno, hay una realidad en el sector de la alimentación que igual también creo que aquí la IA y la robotización nos va a ayudar, y es el relevo generacional. No es un sector atractivo en términos de atracción de talento, o sea, a nadie le apetece ir a producir allí en cualquier parte de España, en la mitad donde estás muchas horas recogiendo, ¿no? El sector, por ejemplo, del vino, pues todavía no tiene soluciones de automatización para el riego de fertilizantes por drones estáticos y tal. Em, Como no tienes manos, pues vas a tener que automatizar. Pues aquí es donde vamos a empezar a ver mucho robot también, ¿no? Ya. Pero Eh, eso sería ya también un cambio social impresionante, ¿no? y entonces no comemos. Ya. No sé dónde vi Qué un delivery. complicado, Carolina. O sea, o sea, Bueno, no me imagino, trato de visualizar el futuro y la alimentación. Claro, es verdad que, ¿cómo lo vemos? Yo claro. visualizo el supermercado y visualizo cambios en las estanterías, pero ¿qué va a haber en esas estanterías? Va a haber cosas diferentes, Yo fíjate que ya ni visualizo eso. Te voy a decir lo ¿no? que visualizo. Visualizo un sensor que voy a llevar, que me va a ir midiendo todos mis biomarcadores, me va a decir qué nutrientes requiero y con eso me va a decir lo que tengo que comer. Y la dosis exacta, a lo mejor, Exacto, para que no lo haya que tengo que desperdicio. comer en este momento y tal. Y esa realmente, diríamos, voy a estar mejor desde el punto de vista metabólico, voy a estar mejor físicamente, voy a consumir lo que me dice que tengo que consumir, por tanto, reducción máxima, racionalización de consumo, menos producción de alimentos. Nutrición de precisión, nutrición Sí. personalizada. Me refería mucho más a este campo donde, bueno, nosotros en ASTI, de hecho, somos bastante avanzados en lo que es nutrición del futuro y ya estamos viendo que por aquí va la demanda. Y es que no es distinto a lo que antes. Yo no quiero nombrar ninguna marca, pero muchísima gente seguía de un nutricionista, va con parámetro de dieta. Sí, sí, Muchísima sí. gente, 20 años atrás, iba a una nutricionista, le daban un papel, esto es lo que tienes que comer. Quizás el concepto dieta, como no sabíamos cómo reaccionaba tu cuerpo, no era acertado. Hay mucha insatisfacción en ese punto. Ahora, como ya podemos saber qué te sienta bien, cuáles son los nutrientes que tú necesitas, el concepto dieta es precisión, otra vez la IA. Y eso es automatizar muchos datos para poder darte lo que Mónica necesita. ¿Estaremos más sanos? Totalmente. Menos enfermedades metabólicas. O sea, al final muchísimas enfermedades cardiovasculares son por exceso de consumo de algunos nutrientes y la diabetes está 100% relacionada con la alimentación. Entonces, yo creo que los costes sanitarios van a ser en este aspecto, en la medida que mejoremos la alimentación, tendremos menor coste sanitario derivado de patrones alimenticios. Hay una casi última pregunta que te quiero hacer que tiene que ver con los residuos del sector de la alimentación. Todo ese tema de residuos de carácter orgánico para alimentar otras especies o para producir otro tipo de materiales, Mm, incluso también, ¿no? Materia orgánica para el envasado. sí, ¿Estáis trabajando ahí? ¿Tienes algún sí. caso? Sí, sí, sí. Antes te comentaba el tema de los pozos de café para alimentación de ganado. Pues, subproductos de la cadena pesquera se pueden revalorizar para producir, está en testeo,
diferentes características de film para envasado y hacer un envasado de economía circular mucho más sostenible. Diríamos, aquí entra la biotecnología también, ¿no? Lo que son, diríamos, otros procesos productivos y otros agentes para desarrollar nuevos ingredientes que se incorporen a la cadena, ya sea de alimentos de animales o a la cadena de alimentos humana, o como componentes para otras cadenas, como puede ser la farma, que tengan otro tipo de características. En este campo va a haber una revolución y aquí es donde quizás la legislación, si Tiene que avanzar. avanzase un poquito más, nos ayudaría. Y Carolina, los avances que hay en utilizar materia orgánica para envases, no sé, aquí tenéis alguna experiencia. No, ya ha eh, habido, no sé si habéis visto envases de fécula de sí, patata y demás. Hay que ahora ya ejemplos. es un estándar en Que el es un mercado. estándar y demás, ¿no? Hay Sí. ejemplos. Ya hay, diríamos, algunas cuestiones, incluso de etiquetas de frescura, que te ayudan también a reducir consumos, etcétera. Films, packagings que son 100% reciclados. Este tema es un tema que realmente generaría un cambio increíble en lo que se refiere al residuo de plástico, ¿no? Total. Yo creo que es uno de los retos más difíciles en este momento porque todavía no hemos llegado a unas soluciones de plástico que nos permita conservar de una manera segura los alimentos en algunas categorías, ¿eh? O sea, todo lo que tiene que ver con productos frescos y las bandejas es complicado, todavía no dan esa solución para tenerlo, que no haya filtraciones de oxígeno, para que no se generen oxidaciones o contaminaciones. Pero se está trabajando muchísimo. En este sector, Carolina, que están estas 10 grandes empresas que mueven el mercado, está el consumidor, están todas las grandes cadenas de supermercados, el productor local, el consumidor de gran ciudad o el consumidor que está en un pueblo más pequeño. ¿Quién es el que está realmente marcando el cambio de la alimentación para lo que vamos a tener en el futuro? O sea, el consumidor desde lo que demanda, es la empresa desde lo que ofrece. Si me hablas, yo aquí voy a ser un poco provocativa y crítica, si me permites. Claro que sí. El consumidor es capaz de moverlo, pero en España lo mueve la distribución. Ujú. Pero si miramos otros países, 100% el consumidor. El consumidor demanda, cambia, lo mismo que ha pasado en los lineales de leche. Tú ahora vas a los supermercados y diríamos que tienes un 50-50 casi de bebida láctea de leche de vaca y bebida láctea de bebida vegetal, ¿no? Los lineales antes de carne eran gigantes en los supermercados, empiezan a achicarse. ¿Por qué? Porque el consumo simplemente está bajando, ¿no? Se demandan otro tipo de alimentos mucho más sanos, con menos ingredientes, 5 ingredientes por etiqueta. O sea, hay unas demandas de corrientes que hacen que la industria hacia atrás y ya no son esas 10 ¿Qué es esto de los multinacionales. 5 ingredientes por Que etiqueta? tengas una etiqueta que la gente pueda reconocer con un máximo de 5 ingredientes. Eso te obliga a repensar el desarrollo de ese alimento. Ese es Y un buen ahí, tip que nos podemos llevar claro, también. bueno, y que 5 ingredientes al final puedes hacer recetas perfectas, ¿no? Sí, En composición correcta de nutrientes y demás. Y ahí ya las multinacionales, como son grandes volúmenes, les cuesta más adaptarse. Entonces ya. ahí es donde la pequeña empresa tiene un gran espacio de innovación en producto. Cuando hablas de los retailers de los supermercados, Sí. hay una tendencia que hemos visto, pues en el último año, los últimos años, que es para evitar ese desperdicio alimentario, poner ese producto, ¿no?, con un precio, reducido. ¿Cómo valoras esas iniciativas? ¿Está ocurriendo de verdad? ¿El consumidor lo conoce o lo ve como algo, no me lo llevo porque es ya? Yo creo que el ejemplo de mayor reducción de desperdicio lo ha hecho Francia. Francia para mí es un ejemplo claro, contundente, de lo que es reducir, porque casi no llegan al 2% del desperdicio desde el supermercado a los hogares, porque ha penalizado mucho el desperdicio alimentario. En la bolsa de basura? No solamente por la bolsa, sino los alimentos que se tiran, Sí, ha penalizado a los distribuidores, a al los distribuidor. supermercados, Sí. en lo que van a tirar en residuo. Entonces han ajustado mucho la cadena y eso ha obligado a que la comunicación que se haga al consumidor se le diga: la balda está vacía porque no voy a tirar, o la balda tiene lo que requiere porque esto es lo que tenemos. Y eso va educando el consumo. Entonces la reducción tiene que venir por la parte donde más está ocurriendo, ¿no? Que es desde el supermercado al hogar.
y el ajuste de compra, claro. Lo mismo que pasó en las bolsas que te cobraban Sí. y ya todo el mundo lo ve normal y ya te cuestionas y ya usas tu bolsa y cuando vas a coger una bolsa de plástico hasta te sientes mal, ¿cierto? Es como, uf, tengo 5 bolsas en casa y no la he traído. Eres ya más consciente. Esto tiene que ir ocurriendo y Francia es muy buen ejemplo en este aspecto. Carolina, para cerrar este episodio nos gustaría hacerte unas preguntas rápidas con las que nos gusta siempre cerrar estas conversaciones. Un proyecto que nos pueda inspirar, al que podamos mirar para aprender. IT Foundation de la noruega física, yo creo que ha conseguido Stordanel, creo que lo digo bien, Gunhild Stordanel, yo creo que ha conseguido juntar ciencia, políticos, empresas, activistas, médicos, para hablar de lo que es la alimentación y la sostenibilidad del futuro. Me parece súper inspiradora. ¿Un líder al que seguir en la pista? Quizás. Ella, yo creo que está siendo parte de los grupos decisores a nivel mundial, de las mesas de discusión de políticas, con un discurso mucho más holístico, integrando a más agentes que solamente la política, Yo te ¿no? admiro a ti por tu trabajo y por lo que estás haciendo. Creo que las personas como tú y tú para generar este cambio, detrás hay siempre como un propósito, unos valores, algo que va más allá de lo que a veces desde otros lugares a nivel profesional se hace. ¿Qué valor te mueve a ti para hacer lo que haces o qué valor te acompaña siempre? Pues qué bonita pregunta y gracias, por lo que me has dicho. A ver, yo creo que yo he pasado de vender a innovar, porque en la innovación tenemos un propósito y el propósito es que todo lo que hagamos sea bueno para las personas y para el planeta. Que mi hija tenga la capacidad de comer y vivir en un mundo mejor que el que yo he vivido. Esa es la razón. Jo, pues gracias Carolina por el trabajo que haces, porque yo creo que da gusto cuando personas que además como tú, que viene del mundo de la innovación y que has hecho más cosas y ahora moverte con tu experiencia desde este propósito, yo creo que necesitamos pues gente que hace tu trabajo, su trabajo como tú lo estás haciendo. ¿Qué Gracias. crees que el gesto cotidiano de las personas puede generar un gran impacto? Nos has dicho muchos, pero si ahora tuviésemos que resumir un gesto concreto para quedarnos como tip final. Reciclar aunque no tengas espacio en casa, que es la Que es así excusa, de fácil, ¿no? que Que es es así la de fácil. excusa. Sí, No sí. tengo espacio, pues plantéatelo. Tu recomendación más personal para las personas que nos escuchan, algo también que está conectado con la parte que decías de tus valores, de tu visión en la vida, o sea, porque es difícil a veces trabajar desde el propósito, ser coherente es difícil. ¿Qué recomendación darías a las personas para atreverse a hacerlo o para seguir haciéndolo? Pues mira, yo creo que todas y todos, todas las personas en general, tenemos que aprender algo de lo que son los alimentos, de lo que es la nutrición. Creo que cuando tengamos una mínima conciencia de lo que hay detrás de un alimento, ya vamos a tener una manera distinta de comportarnos. La verdad que interesante. Si todos cuidásemos un huerto durante algún momento de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cómo sería tu mundo ideal? Desde tu visión, desde tu sector, si nos proyectamos el futuro, ¿cómo sería el mundo ideal? Uf, qué difícil, porque ya lo es, ¿eh? Yo tengo un mundo bastante ideal en este momento, pero ¿cómo sería mi mundo ideal? Pues mira, me destroza pensar que tiramos y que otros pasan hambre. Ya. Simplemente con que equilibremos esa balanza ya sería ideal. Gracias Carolina por ayudarnos a entender el sector de la alimentación, por proyectarnos al futuro y también por inspirarnos para pensar y para actuar. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias Igualmente, por lo que haces y por estar con nosotros hoy. gracias de verdad por invitarnos, por dar voz a la ciencia y a la innovación, porque creo que hacéis una labor divulgativa, es súper importante, así que gracias por invitarme, un placer Un conocerte. placer, Carolina. Y gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad de líderes que están trabajando hoy para transformar los grandes desafíos globales y crear un impacto positivo en el futuro. Nos vemos en el próximo episodio de Impacto Futuro.